Hola estimados alumnos, les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección les enunciaré algunos teoremas acerca de límites y continuidad. No vamos a mostrar ninguno de ellos, nada más van a ser enunciados. El primero le dicen en algunos libros teorema de dominación. Tienes una función que es menor o igual que la otra en alguna vecindad de un punto. Vamos a sacar el límite en x0, entonces en ese punto no importa cuánto valga, no importa cuánto está definido, solo en una vecindad alrededor de este punto eh, lo podemos excluir a él. F menor o igual que g. Si estos dos límites existen, entonces el límite de f en x0 no puede ser mayor que el límite de g en x0. Se conserva este orden. Podrían ser iguales aunque aquí hubiera desigualdad estricta. Otro. A partir de aquí, si uno que le dicen teorema de compresión, teorema del emparado, tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres. Ahora tienes tres funciones que van en orden. F menor o igual que g, g menor o igual que h. En alguna vecindad de x0, si los dos de la orilla existen, el de f y el de h, si estos dos límites existen y son iguales, los dos de la orilla existen y son iguales, es la hipótesis. Hasta aquí va la hipótesis del teorema. La conclusión es que este de en medio, el límite también existe y es igual a los otros dos. De hecho, este lo utilizamos en una lección previa en la que calculamos un límite trigonométrico, pero bueno, aquí ya está enunciado explícitamente. Ahora, las operaciones algebraicas. Supongamos que estos dos límites existen, el límite de f en x0 y el límite de g en x0. Entonces, los puedes sumar y restar. Los, uh, el límite existe y es la suma o la resta de esos dos. Puedes multiplicar estas funciones. Entonces, el límite del producto existe y es el producto de los límites. De hecho, las primeras dos son muy fáciles de demostrar. El producto tampoco es difícil de demostrar, ¿no? Y el cociente, si además el límite de g en x0 es diferente de 0, el límite del cociente existe y es el cociente de los límites. Tampoco, ninguno de estos es muy difícil de demostrar, más hay que pensar tantito y sale. Ahora, la continuidad. Uh, Recuerda que nuestra definición de continuidad que vimos hace un par de lecciones es un poco diferente a como aparece comúnmente en la mayor parte de los libros de texto. Es equivalente, o sea, es la misma continuidad, no es otra continuidad, pero lo enunciamos de manera un poco distinta, ¿eh? Entonces, si una función es continua en algún punto, entonces el límite de esa función es punto existe y es igual a la evaluación. Y de hecho, en algunos otros libros así definen la continuidad. Dicen, las funciones continuas se pueden intercambiar con los límites. Bueno, es otra manera de ver las cosas, también es equivalente. Hasta ahorita hemos hablado de continuidad en un punto, como una propiedad local, que depende solo de una vecindad de los valores de la función en una vecindad de este punto. Se puede hablar de continuidad en todo un intervalo. Si una función es continua en todos los puntos de un intervalo, entonces nada más decimos que es continua en ese intervalo. Y cuando es continua en cada punto de su dominio, nada más decimos que la función es continua. Cuando esta función es continua, eso quiere decir que es continua en cada uno de los puntos de su dominio. Ahora hay muchas funciones continuas. Aquí van una numeración. Las funciones constantes son continuas, es muy fácil de demostrar. La identidad también es continua, también es fácil. Suma, resta y producto de funciones continuas también es continua. Y de hecho, con estas tres ya tendríamos que todos los polinomios son funciones continuas. Cualquier función polinomial es continua. El cociente, haces una división. Mientras el denominador no sea cero, en los puntos no es cero, te va a dar una función continua. Y hasta aquí ya tendremos que todas las funciones racionales en su dominio donde están definidas son continuas. Las raíces, cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, etcétera, todas son funciones continuas. Si compone dos funciones continuas, el resultado también es una función continua. De hecho, tampoco es algo difícil. Un poquito más difícil sería mostrar que la inversa de una función continua e inyectiva es continua. De hecho, si ya tienes las inversas que salen en este paso y las potencias que salen desde acá, podríamos deducir de ahí las raíces.
Esa raíz cuadrada lo puedes ver como inversa elevada al cuadrado para números no negativos, etcétera. Ahora, la exponencial. A ver, aquí lo difícil con la demostración no es tanto definir la constante e. Esa se puede definir de muchas maneras y no es algo problemático. Lo batalloso es cómo defines una potencia con un exponente que no es racional. La e es un número positivo y es muy fácil definir cualquier potencia racional de un número positivo. La pregunta es cómo defines una potencia con un exponente que no es racional. Eso es lo difícil aquí, más que nada definir con cuidado la función exponencial. Hay varias maneras de hacerlo, varias maneras correctas, y ya una vez que tienes la definición bien hecha, la demostración de que es una función continua no es algo tan difícil. Hay que es la construcción. También en cuanto a las funciones seno y coseno. A ver, ¿cómo defines la función seno y cómo defines la función coseno? Sí, frecuentemente pensamos en seno de un ángulo, pero aquí, viéndolos como funciones de variable real, se habla de, son funciones de un número. Un número. Agarras un número real cualquiera y está definido su función seno, su función coseno. Y aquí, te digo, lo difícil es cómo defines esas funciones. Me refiero de una manera estricta y formal, no basados en conceptos intuitivos, en dibujos de triángulos o cosas así. Hay varias maneras de definir estas funciones equivalentes, claro, todas entre ellas. Y una vez que tienes la definición bien formalizada, la demostración de continuidad por lo general no es algo difícil tampoco. Lo posible es darse cuenta, a ver, cómo lo defines. Aunque intuitivamente sabemos qué son. Definición formal no es algo tan sencillo, igual que con la exponencial. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta pronto.